Muy buenos días y buenas tardes. Bienvenido a esta clase de español. Hoy aprenderemos 7 errores que siempre cometemos al hablar y escribir el español. Explicaremos por qué son incorrectos y cómo corregirlo. Bonjour, bonsoir. Samuel dépend de l'heure regarder vidéo. Bienvenue. Jodi nous pral parler de 7 erreurs nous toujours fait Lena écrit et parler espagnol. Nous allons expliquer pour qui ça yo incorrect et comment ou capable corriger yo. Merci ou même qui toujours regarder vidéo nous yo, ou même qui fait guiner sur channel là, pas oublier abonner, like, partager et puis toujours quitter un commentaire pour nous pour dire qui ça ou te remet nan classe nous yo. Et puis ou même tout qui là qui a regardé toujours toucher petit cloche notification len lage une vidéo pour toujours joindre vidéo. Merci. Error número 1. Haiga en vez de allá. Ejemplo, espero que haya comida en la fiesta. Espero que haya comida en la fiesta. Correcto. La forma correcta del verbo haber en subjuntivo es allá, no haiga. Aunque haiga existe en español, se refiere a un tipo de automóvil antiguo y no el verbo. Error número 2. Hubieron en vez de hubo. Hubieron en vez de hubo. Hubieron muchos asistentes en la conferencia. No, incorrecto. Hubo muchos asistentes en la conferencia. Correcto. El verbo haber cuando se indica existencia es impersonal, lo que significa que no varía en número. Siempre se dice hubo dependientemente de la cantidad. Error número 3. Viniste en vez de viniste. Ayer viniste muy tarde en la reunión. Incorrecto. Ayer viniste muy tarde en la reunión. Correcto. Los verbos en segunda persona del singular del pretérito no llevan S al final. Lo correcto es viniste. Error número 4. Dijiste en vez de dijiste. ¿Cómo? Dijiste en vez de dijiste. Ejemplo, tú me dijiste que el evento era a las 5. No. Incorrecto. Tú me dijiste que el evento era a las 5. Correcto. Al igual que en el caso anterior, los verbos en segunda persona singular del pasado no terminan en ese. La forma correcta es dijiste. Error número 5. Me se olvidó en vez de se me olvidó. Por Dios. Ejemplo. Me se olvidó traer
Mi cuaderno. Incorrecto. Se me olvidó traer mi cuaderno. Correcto. En español, el pronombre reflexivo se debe ir antes del pronombre me. La estructura correcta es se me olvidó. Error número 6. La calor en vez de el calor. Ejemplo. La calor de hoy es insoportable. No, incorrecto. El calor de hoy es insoportable. Correcto. Bravo. Calor es un sustantivo masculino, por lo que debe ir acompañado con el artículo el, en lugar de la. La palabra correcta es el calor. El calor. El calor. Número 7. A dónde en vez de a dónde. Suena igual, ¿no? Te voy a explicar. Li son les mêmes gens ou pas besoin de on va l'expliquer, ¿no? A ¿dónde vas con tanta prisa? No es correcto. ¿A dónde vas con tanta prisa? Sí, es correcto. ¿A dónde se usa cuando hay un movimiento hacia un lugar? Mientras que a dónde implica desplazamiento. Merci en pile ou même qui te rete juste nan fin vidéo pour t'ap gade vidéo nou yo. Nou di ou merci en pile. Nou ap gwe nan yon lot vidéo. Pa oubliye tou mette 5 phrases en bas avec mot nou sot bay la. Mot nou sot bay yo a. Forme yon phrase avec mot sa yo pou nou nan commentaire. Merci en pile. Mwen remen nou en pile et merci pour être là. Bye bye, napwe nan l'autre vidéo. Bisous. Love you.